A ver, buenas tardes con todos primeramente. Espero que el día de hoy podamos conocer un poco más, principalmente de lo que significa, contempla y cuál es nuestro alcance dentro del derecho de vía en un corredor concesionado. ¿Sí? ¿Todos me escuchan? ¿No hay ningún problema? Sí, se está escuchando. Don Jordi, exactamente. A ver. Bueno, entonces vamos a hacer esto interactivo, muy interactivo, así que por favor necesito que me den la mayor atención del caso. Un segundo nada más. ¿Alguien me puede decir cuál es el marco normativo que determina o especifica qué es el derecho de vía en nuestro país? No se peleen, tranquilos. ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Muy buenas tardes, ingeniero. Si no tengo más malentendido, es la ley de infraestructura vial, junto con el reglamento. Listo. ¿Y qué nos dice esa ley? ¿Qué es el derecho de vía? Ingeniero, muy buenas tardes. Bueno. El derecho de vía, yo tengo entendido que el derecho de vía es la faja destinada para la ampliación de la vía. Ya. Claro, eso es lo que yo tengo entendido. Listo. ¿Quién más puede aportar algo más? Es que es una faja de terreno. Es una faja de terreno destinada para futuras ampliaciones de la vía. Son 55 metros a partir del eje central de la vía, a cada lado. Que se debe respetar. Ya. ¿En dónde? ¿Quién más me puede decir qué es el derecho de vía? Es la faja de terreno destinada a la construcción, mantenimiento, para el desarrollo paisajístico y futuras ampliaciones en la vía. Esto, bueno, está amparado en la ley del Sistema Nacional de Infraestructura. Ya. Bien. De forma general, para que todos ustedes conozcan, primero, el derecho de vía no es un concepto o es una definición que se encuentra solo y exclusivamente en nuestra legislación, sino es a nivel internacional. ¿Sí? Los derechos de vía son básicamente el derecho, como su nombre mismo lo indica, que tiene el Estado, ¿sí? A través de sus instrumentos legales, ¿sí? De poder ocupar en cualquier momento ese espacio de vía concerniente para efectuar obras de interés social. En este caso, como el derecho de vía es manejado por el ente rector, en este caso es el ministerio y es el encargado de la vialidad, entonces básicamente es para eso. Dentro de este derecho de vía no solamente se puede construir el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que es el ente rector, no solamente puede ser una ampliación de vía, puede ser la construcción de un peaje como el que nos ocurrió a nosotros. Aquí hay una ampliación y hay una infraestructura que pertenece al ente rector, que es el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Acuérdense siempre de eso. La vía, el peaje y todo la infraestructura vial que está concesionada con Sur de CTH, el dueño es el ministerio, nosotros somos los administradores y los cuales debemos velar que todas estas condiciones
se cumplan en el transcurso de toda la concesión, como bien se dice. ¿Sí? Ahora, bajo este precepto, ¿alguien me podría decir, perdón un ratito, Jairo? Denme un ratito. Ahora. Pon el letrero, pon el 5 y pon lo de la arquitectura. Listo. Entonces, perdón un ratito, pero son bastantes las ocupaciones que tenemos aquí. Entonces, como quedamos de acuerdo, ¿no? No solamente es para la ampliación, no solo es el derecho de vía destinado para eso, es el derecho que tiene el Estado de ocupar en cualquier momento, ¿sí?, ese espacio, ¿sí?, para alguna obra de beneficio o de carácter social general, ¿sí? No quiere decir otra cosa. Ahora bien, ¿cuánto es el derecho de vía? ¿Desde dónde se mide? ¿Cómo se establece? ¿Sí? En este caso hay que remitirnos a algo. El derecho de vía es un derecho implementado desde 1964 con la Ley de Caminos y su reglamento. La Ley de Caminos fue expedida o emitida en los tiempos de la época militar del general Rodríguez Gallo. No sé si se recuerdan a ese presidente de la República que tuvimos. Eso fue por 1964 con su respectivo reglamento. En esa ley, que desde ahí nace un poco el ámbito jurídico, la normativa que nos rige a esto, establecía el derecho de vía como la distancia medida desde el centro, desde el eje de la vía hacia cada costado, y que normalmente eran 25 metros. Y también un poco más abajo decía que los propietarios de dichos predios podían levantar su cerca a partir de esos 25 más 5 metros. Es por eso que siempre, y ahora con la ley, se establece que el derecho de vía va a estar aplicado dependiendo de los estudios técnicos o los diseños que tenga ese corredor y el fin que se tenga, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguien me podría decir cuál es el fin de este corredor, el corredor concesionado? ¿Cuál es el objetivo del Estado como proyecto? ¿Qué va a hacer esta vía? ¿Alguien sabe esa parte de nuestro proyecto? ¿Me lo puede ayudar a decir? Si no me lo dicen, yo comenzaré a decir nombres. A ver. Vamos a adelantarnos un poquito más. A ver, vamos a revisar un poco las definiciones para que ustedes las tengan claras. Entonces, esto es algo que quiero compartir con ustedes, que es nuevo, que nos mandaron ya el ministerio. Está en proceso de emisión. Por lo tanto, estamos en revisiones, pero está muy, muy completo para poderles decir esto. Entonces, este es el manual de procedimientos de expropiaciones, aplicación de derechos de vía, ¿sí? Aplicación del derecho de vía y conformidad técnica de estudios de proyecto de delegación. Esto es básicamente para proyectos delegados, como el nuestro. Nosotros es un proyecto de delegación bajo el marco APP, como ustedes ya lo saben, ¿no? Eso no quería. Entonces, vámonos a esta parte. ¿Sí? Como les decía, ¿no? Determinación. De manera general, el derecho de vía se extenderá a 25 metros medidos desde el eje de la vía hacia cada uno de los costados, distancia a partir de la cual podrá levantarse únicamente el cerramiento, debiendo para la construcción de la vivienda observarse un retiro adicional de 5 metros.
En casos particulares de vías de mayor importancia o tipo de vías establecidas en el capítulo 2 del título 1 del reglamento de la Ley Orgánica Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, la que mencionaba el compañero, se emitirá el acto administrativo que determine el derecho de vía según las especificaciones técnicas y las necesidades de la obra. ¿Sí? Entonces, es muy importante esta parte de aquí. En casos particulares, ¿sí? En casos particulares de vías de mayor importancia o tipos de vías establecidos en el reglamento de la ley, ¿sí? Se emitirá el acto administrativo que determine el derecho de vía según las especificaciones técnicas y las necesidades de la obra, ¿sí? Por decirles, ¿por qué si es que la ley me dice que el derecho de vía es de 25 metros, en nuestro proyecto el derecho de vía es de 50? ¿Alguien me lo puede decir? Cualquier idea, ¿por qué cree que ocurre eso? Buenas tardes, ingeniero. Desde mi punto de vista, la idea que tienen a un principio es como su debido nombre lo indica, la carretera panamericana. El fin es comunicar a todo Sudamérica entre los países. Por eso la conexión empieza con Perú y terminaría hasta Colombia directamente esta vía. Entonces, por el proyecto que tiene de un alto flujo vehicular, es pertinente que tenga un gran número de carriles a futuro, con el fin de poder dar paso y que no haya ningún problema en lo que es atascamientos o algo por el estilo. Ese es mi punto de vista por el cual debería ser ampliado 55 metros a cada lado. Listo, 50, acuérdense que son 50. Ya les voy a decir por qué. Como la misma ley dice, acuérdense que en nuestro proyecto, la ley del sistema de infraestructuras está vigente desde el 2018. O sea que nosotros, nuestro proyecto, si se recuerdan, y si no les hago recuerdo, nosotros firmamos el contrato para el diseño, construcción, financiamiento, operación del corredor Río 7 Huaquillas, ¿sí? Un 22 de julio del 2016. La ley orgánica del sistema de infraestructura nacional, esa ley se aprobó o se publicó en el 2018. Entonces, desde el 2016 al 2018 aplicó la ley de caminos. Es por eso que me refiero a ustedes primero sobre eso. En la ley de caminos ya establecía algo muy parecido, ¿sí? Pero el acuerdo, ministerial con el cual, y eso les hacía la pregunta en antes, ¿sí? El acuerdo ministerial que nos da a nosotros el derecho de vía de 50 metros, que es nuestro proyecto, pues, si se acuerdan que les dije que pongan mucho énfasis en lo que decían, ¿no? Dependiendo del tipo, dependiendo las condiciones que determine la ley, el reglamento de la infraestructura, el ente rector determinará bajo un estudio técnico cuál es el derecho de vía. En este caso, es notable que no puede tener un derecho de vía muy corto, como es 25 metros, una vía que se va a transportar o se va a cambiar a una vía de alta capacidad. Eso es lo que dice aquí, aquí nuestro acuerdo ministerial. Se los voy a leer un poco, si acaso no lo conocían, ahorita lo van a conocer. Toda esta documentación, conjuntamente con los compañeros de operación, le vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes en un librillo, que van a tenerlas como referencias y como consultas, para que conozcan un poco más de los términos legales o condiciones legales que nos conllevan a realizar nuestro trabajo. Entonces, miren, esto fue firmado antes de nuestro contrato. Esto fue firmado el 22 de junio del 2015, un año aproximadamente antes del inicio de nuestro contrato. Y un momento donde se inició la contratación de eso, que inició con la licitación. Entonces, miren, aquí dice, aprobar el proyecto para la conversión de vía de alta capacidad a la carretera Río 7 Huaquillas en la provincia de Lora. ¿Sí?
Ahí aprobaron el proyecto. Ese proyecto contenía la variante de Río Bonito, la variante del Guabo, el intercambiador de Pillales, contenía los distribuidores, la ampliación vial y demás, que eso ya viene un poco técnico, que no viene al caso, pero que tienen que conocerlo en algún momento, ¿sí? Entonces también declara de utilidad pública los bienes inmuebles afectados por los trabajos de conversión de vía alta capacidad de la carretera Río Siete Guaquillas en la provincia de La Jora. Dentro de los siguientes coordenadas o puntos, ¿cuál era nuestro inicio? El puente sobre el río Siete. ¿Cuál era el fin? El cantón Guaquillas, ¿sí? Entonces, este es nuestro inicio. Esto fue cuando iniciamos como consulta. Y aquí viene la parte del derecho de vía, que es nuestro tema principal. Entonces, si se recuerdan lo que me decía a mí, lo que es derecho de vía, ¿sí? Dice, en casos particulares en vías de mayor importancia o tipo de vías establecidas en el reglamento, se emitirá el acto administrativo que determine el derecho de vía según las especificaciones técnicas y las necesidades de la obra. Según técnicamente los que diseñaron el proyecto, determinaron o recomendaron al ministerio que se establezca como derecho de vía para este proyecto catalogado como superautopista en 50 metros. ¿Sí? Compañero Henry, apague su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, este es el documento del habilitante legal que nos da a nosotros decir, este es el derecho de vía de este tramo o de nuestro proyecto. Cabe recalcar nuestro proyecto. Entonces, como lo ven aquí, lo indica, ¿no? 50 metros medidos desde el eje de vía hacia cada uno de los costados, distancia a partir del cual podrá levantarse únicamente los cerramientos, debiendo observarse a partir de los mismos un retiro adicional de 5 metros para cualquier tipo de construcción. Derecho que diga que se establece en concordancia al prescrito reglamento aplicativo de la ley en que su parte pertinece viven todas las cosas, ¿no? El resto ya son más cosas de índole legal para el proceso de expropiación. Bien, entonces nosotros tenemos este acuerdo que nos aplica un derecho de vía para una parte de nuestro corredor concesionario y además tenemos este de aquí, que es el acuerdo ministerial 007 del 2019, en donde se aprueba el proyecto denominado Construcción del Paso Lateral Camilo Ponce Enríquez de 8.4 kilómetros de longitud, ubicado en la provincia de La Suay, en las coordenadas tales. Pone cinta y dale a Pamela para que la envíe. Al guardia. Pregúntale si ya pasó. Si ya pasó, me traes a mí que yo lo voy a dejar. Disculpa. Entonces, tenemos dos proyectos. Dos acuerdos ministeriales que aprueban los proyectos. ¿Sí? El uno, el 040 del 2015, que es el proyecto Río Siete Guaquillas, desde Río Siete hasta Guaquillas, como mismo su nombre dice, y que es el que aprueba el proyecto del paso lateral Camilo Ponce Enríquez, que inicia en el puente Río Siete y termina en el puente Tenguel, ¿sí? Ahora, me dice aquí, se establece el derecho de vía, se establece el derecho de vía para este proyecto de construcción, una distancia de 50 metros. ¿Se ven aquí? Entonces, tanto para el paso lateral Camilo Ponce Enrique como para el proyecto Río Siete Guaquillas aplica un derecho de vía de 50 metros y como lo indica la ley, existe el instrumento jurídico
aplicable emitido por el ente rector que determina el derecho de vía dependiendo del tipo de vía y la importancia que tiene. Como bien lo mencionó el compañero, la importancia que tiene esta vía es fundamental. Es la vía panamericana, que muchos las conocen. Es una vía por el cual transita carga, personas y demás, tanto nacional como internacional, y de ahí su importancia. ¿Sí? Entonces, Víctor, discúlpame, ahí me asaltó una duda. Respecto del derecho de vía en el paso lateral Camilo Ponce Enríquez, ¿ese derecho de vía aplica para la nueva vía que se va a construir, no para por donde estamos pasando en este momento? Que eso es importante que ellos lo tengan claro. Exactamente, por eso quería que yo justamente les iba a preguntar eso, pero bueno, ahora que usted lo menciona, Carlos. Así es en lo que se basa el proyecto. El proyecto es el paso lateral Camilo Ponce Enríquez. Vamos a revisar un poco cuál es el paso lateral. Paso lateral Camilo Ponce Enríquez comienza en Río 7, ¿sí? Llega hasta un distribuidor que está construyéndose antes del cruce de la López, yendo en sentido sur-norte, y se desvía a la derecha. Entonces, en el tramo que está entre Río 7 y el inicio del distribuidor del ingreso a la desviación, como se puede decir, del paso lateral, en ese tramo el derecho de vía es de 50 metros y en ese tenemos que hacerlo prevalecer ese derecho. De ahí se va por el paso lateral que hay que construir, que está en construcción. A partir de ese punto hasta el puente sobre el río Tenguel, que es la calzada actual que está bajo operación nuestra, el derecho de vía es de 25 metros como le especifica la ley. ¿Por qué? Porque no ha llegado ninguna comunicación por parte de nuestro ente contratante y ente rector que nos diga, no, la vía actual hasta que usted construya el paso lateral también tendrá 50 metros. No tenemos ese documento. Por lo tanto, si no hay un documento jurídico habilitante, no podemos irnos en contra de lo que dice la ley. La ley que dice, para vías de importancia se emitirá el acto administrativo que determine el derecho de vía. ¿Contesto eso a su pregunta, Carlos? Ejecagua. ¿Quedó claro esa parte? Compañeros. ¿Sí me escucharon? ¿Aló? Sí, que sí, Parece se que le sí. escuchó. Listo. Entonces, analicemos un poco nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ya tenemos claro que el paso lateral de Camilo Ponce Enríquez, siempre y cuando sea el diseño que está aprobado por el ente rector, ese es el que tiene el derecho de vía de 50 metros. Fuera de eso es el derecho de vía de 25 metros, ¿sí? Cabe recalcar eso. Ahora bien, yo les pregunto algo. El proyecto que aprobó el acuerdo 040 establece el derecho de vía para el proyecto Río 7 Guaquillas, ¿sí? Entonces, en el paso lateral actual del Guabo, estoy hablando la zona del hospital del Guabo, ¿cuánto es el derecho de vía que existe en ese tramo? ¿Alguien me lo puede 25 decir? metros, ingeniero. 25 metros. ¿Por qué menos? Cuéntame, ¿por qué es 25 metros? Porque indicó recién que ahí no, como le digo, por ahí no va a pasar la carretera, sino que por ahí recién estamos nosotros, estamos esperando la construcción que es por la base Tillales. Entonces, eso de ahí son 25 metros, porque la ampliación de 50 metros es por la base Tillales en adelante. Exactamente, muy bien, Mena, muchas gracias. Sí, el paso lateral nuevo inicia, el paso lateral del Guabo inicia más o menos ahí donde era el antiguo camal del Guabo, en el kilómetro 19,400 según proyecto. Entonces del 19
sale una vía nueva y va a dar al intercambiador de Tillales. Sobre esa vía es la que está aprobada en el acuerdo 040 y esa vía es la que tiene un derecho de vía de 25 metros, de 50 metros. A partir de ahí hasta Tillales, llegando a la gasolinera del Guabo, ese tramo tiene incluso establecido por el ordenamiento territorial del cantón El Guabo un derecho de vía o una reserva de vía de 25 metros. ¿Sí? Si todos entendieron esa parte. ¿Dónde más tenemos ese tipo de casos dentro de nuestro corredor? ¿Alguien me puede decir eso? Ingeniero, supongo que será en el tramo de La Ponce, si no estoy mal. Sí, en el tramo de La Ponce ya lo mencionamos, entonces eso quedó claro, ¿no? No me he dicho a esta gente, pero de igual, ya después en las evaluaciones que van a realizar los ingenieros lo van a tener que tener muy en claro. Lo de La Ponce quedamos en claro. La parte que está operando actualmente la empresa tiene una parte que tiene el derecho de vía de 50 metros porque es parte del proyecto de construcción del paso lateral. Y hay otra parte que estaba en operación hasta la construcción del paso lateral de La Ponce, que ese tramo es de 25 metros el derecho de vía. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún documento que nos diga que ese tramo tiene 50 metros o algún derecho de vía diferente al que establece la ley, como la ley mismo reposa, en la ley mismo reposa. ¿Sí? Entonces, otro caso donde se da eso es en el sector de Río Bonito. Río Bonito tiene su paso lateral que inicia en el kilómetro 3,400 aproximadamente y sale al kilómetro 4,700 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, prácticamente donde están todas las casas de Río Bonito, esa zona, también está excluida del acuerdo 040 porque no es parte del proyecto de conversión en alta capacidad de la carretera Río 7 Huaquillas. ¿Sí? ¿Estamos claros en ese asunto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro, ingeniero. ¿Sí? Entonces, ya de aquí nos toca una tareita de parte de los compañeros de operación de que se deje claro de qué axisa hasta qué axisa es los derechos de vías que están establecidos según los acuerdos ministeriales que mencioné, ¿no? ¿Sí? Listo. Seguimos. Entonces vamos a seguir con esto. ¿Qué está prohibido dentro del derecho de vía? Los sembradíos en general. Menciona la nueva ley de infraestructura. ¿Sí? Los sembradíos en general queda absolutamente prohibido a los particulares construir, plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía, salvo cuando exista autorización de la entidad a cargo de la competencia de la vía. ¿Cuál es la entidad que está a cargo de la competencia de la vía? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo repetir la pregunta, Inge? ¿Quién o cuál es la entidad a cargo de la competencia de la vía? ¿Eso no es el MSTOP? Sí, exactamente. Él es el ente rector. Entonces, cualquier persona privada, ¿sí?, o pública puede realizar una siembra o una construcción dentro del derecho de vía siempre y cuando tenga la autorización pertinente por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Efectivamente. Ya, listo. ¿Qué debe hacer la persona para que le autoricen ejecutar esa obra, para realizar
Cualquier cosa tiene que cumplir con todos los requisitos que le determine el GAT cantonal o parroquial de esa zona para intervenir en esa obra, y también solicitar la autorización pertinente a la entidad a cargo de la competencia de la vía, que es el MTOP. ¿Sí? Muchas de las personas dicen, no, pero la que tiene la competencia de la vía es ustedes, porque ustedes son los concesionarios. Momento. Nosotros somos el gestor delegado. A nosotros nos han delegado que el diseño, el financiamiento, la construcción, el mantenimiento y la operación de la vía de manera general, ¿sí? Dentro de la operación de la vía, el cuidado, ¿sí? El cuidado de que se respete el derecho de vía. ¿Hasta dónde van nuestras atribuciones? Hasta llegar donde los propietarios N veces o ante a cualquier persona fuera que no sea del MTOP, ¿sí? En donde yo le diga, señor, usted está utilizando o está haciendo una actividad, sí, mejor dicho, uno llega y tiene que decirle a la persona, señor, usted, por favor, ¿tiene los permisos para hacer esto? No, discúlpeme, pero debe parar su actividad porque la ley se lo impide. Por favor, le voy a dejar una notificación en donde le dice todo eso. Entonces, ese es nuestro trabajo, velar y notificar a la entidad a cargo de la competencia de la vía que existe una persona X utilizando el derecho de vía en una zona que no está bajo autorización de ellos o que no hemos recibido la autorización pertinente. Puede darse dos casos. Una, que la entidad, nuestro ente rector o nuestro ente contratante nos comunique directamente, ¿sí? Tal persona, Pepito Pérez, en la zona tal y cual, tiene la autorización de una entrada, de un acceso, de construir algo, de construir esto, de hacer esto, de acá. Puede que nos comunique directamente o puede que le diga directamente a la persona. Siempre que se emiten esos permisos, esa persona está obligada a tener ese tipo de autorizaciones para registro y para también poder realizar sus trabajos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una persona para pedir esa autorización ante el ministerio? De manera general, los siguientes pasos que están dentro de la ley. No va a ser tan minucioso en decirles el artículo tal del esto, de lo de acá, porque eso lo van a tener tiempo de leer cuando ya les vayamos a dar los librillos de consulta. Pero de manera general, cuando una persona, porque también acuérdense de algo, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Alguien me puede decir cuál es nuestro objetivo como concesión? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra misión o nuestra obligación? ¿Me pueden decir alguien eso? ¿Mm? ¿Cuál creen que es nuestro objetivo principal? Nuestra obligación es tener la vía libre disponible para la circulación de los usuarios, sí, y prevenir exactamente, cualquier tipo de accidente. Nuestra obligación es atender a los usuarios, ¿sí? Mantener la vialidad en el corredor, que se cumpla y hacer cumplir todo lo que interviene en eso, ¿sí? Y bueno, que se cumpla, no hacer cumplir, porque no somos autoridad, que quede bien claro eso, no somos autoridad, ¿sí? Somos el gestor delegado y tenemos que notificar cualquier novedad que encontremos dentro de la vía a nuestro ente contratante, que es el ente rector de la vialidad, que es el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, ¿sí? Entonces, como bien lo dijo Peña, nuestro objetivo principal es servir a nuestros clientes. Entonces, si una persona está haciendo X cosa o lo de acá, entonces le va a preguntar, pero señor, ¿dónde me voy a hacer esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que debo hacer para poder sembrar mi plantita de banano, poner una cerca más adelante del derecho de vía o hacer cosa que él tenga planificado? Entonces, ahí es muy importante tener a mano a la ley o que se los vamos a... Miren, usted para poder autorizar necesita esto y de acá. Y más o menos se resume en esto. ¿Qué necesita? Necesita una autorización, una solicitud por escrita de autorización del uso de derecho de vía dirigida a la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? En el caso de vías concesionarias, la Subsecretaría de Delegaciones para los Servicios del Transporte Terrestre, ¿sí?
Eso de ahí es claro. ¿Cuál es la autoridad? Sí, es el MTOC, que se encarga. ¿Cuál es el departamento específico del MTOC que se encarga? En el caso de vías delegadas o concesionadas, es la Subsecretaría de Delegaciones. ¿Sí? ¿Dónde queda esto, señor? ¿Dónde tengo que ir? Esa queda en Quito. Sin embargo, usted puede acercar a la dirección provincial del MTOC más cercana y dejar su solicitud porque ellos la hacen llegar aquí. Tarda un poco más el trámite, pero lo hacen llegar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente? Un croquis de ubicación claro y conciso. ¿Qué ciudad queda cerca? ¿Alguna referencia? ¿Alguna? Muchas veces las solicitudes que presentan las hacen bajadas del MAPS. Recomiéndenles algo a esa persona o algo así. Los planos de construcción de lo que piensa realizar. Si va a ser un acceso a su casa, un planito en donde diga voy a hacer un acceso de tantos metros por tanto de longitud, por tanto, y voy a utilizar tal tipo de material. Muy importante, la copia del título de propiedad. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa, señor, si es que no, es que yo arriendo aquí, el propietario vive en Italia y no está aquí? ¿Cómo hago yo para tener el título de propiedad? ¿Tiene un título, un contrato de arrendamiento? No, no lo tengo, entonces no va a ser posible. Ya desde ya, dígale, no va a ser posible usted poder solicitar esto porque el ministerio le va a decir, no es el dueño, no le puedo otorgar a usted la autorización. ¿Sí? Siempre, por lo tanto, a esa persona lo que puede hacer es una autorización el propietario del predio conjuntamente con la copia del título de propiedad para que pueda iniciar la autorización de esta construcción. Certificado de gravámenes actualizados, que es el certificado de registro de la propiedad, copias de cédula y papeles de votación vigentes, y la documentación habilitante en el caso de que se lo necesite para el trámite y que será pedido oportunamente para completar todos los requisitos. ¿Sí? Además, ¿qué le pide el ministerio a ustedes? Esto es un documento que está saliendo por parte del ministerio como una guía para las personas que necesitan realizar alguna obra en el derecho de vía. Entonces, ¿qué le dicen? Usted en esa cartita, señora, tiene que explicar en breves rasgos cuál es el fin de esto. ¿Por qué lo va a hacer? Es que es para el ingreso a mi finca, pues ¿para qué más? Bueno, póngalo ahí para un ingreso permanente a su propiedad. No, es que estoy haciendo el ingreso de la gasolinera. Póngalo ahí que tiene que hacer el ingreso de la gasolinera. Acuérdese que para enviar un permiso para gasolinera, usted tiene que tener los permisos que le habiliten el uso del suelo por parte del GAC cantonal de la zona de influencia la zona en donde, la jurisdicción donde está su predio, en manera general. Nombres completos, dirección, teléfono y correo. Muy importante eso. No saben las cantidades, ahí está el ingeniero Cagua, que entre él y mi persona somos los que más hemos recibido solicitudes, informes, para hacer visitas de informes para este tipo de permisos, y siempre nos llegan, nunca ponen teléfono, nunca ponen un contacto, entonces uno tiene que ir a buscarlos a la dirección provincial, dejarles una razón, y hasta comunicarnos con esas personas a veces pasan mucho tiempo, y no es porque uno no quiera atenderlos, sino que no hay cómo contactarlos. ¿Sí? Luego de realizar esto, en el caso de en el caso de vías delegadas o concesionadas, viene una inspección que nos dice, viene una carta en donde nos dice nuestro ente contratante, nos dice, Consult, por favor, sirva a hacer una inspección del predio, de la comunicación adjunta, nos adjunta los requisitos y nos dice, sirva a hacer una inspección y emitir un informe técnico al respecto. Como lo dice, esta inspección determinará los aspectos técnicos, la veracidad de la solicitud, en el cual será sustentada por un informe técnico, el cual justifique la respuesta a dicha solicitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Inspeccionar. Ya lo hacemos, eso sí, ya lo hace el ingeniero Cagua, el departamento técnico, hay veces que lo hago yo. Entonces, verificamos que toda esta información que está dentro de la solicitud sea verdadera, sea verificable, y emitimos nuestro criterio técnico sobre el diseño de acceso que quiera esa persona o la obra que decida realizar,
se analizan carriles de aceleración, desaceleración y otras cosas más técnicas que no vienen al caso de esta vía. Inobservancias del derecho de vía. Esto quería leerlo, eso sí, tácitamente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros notificamos a un dueño de un predio? ¿Sí? Normalmente, lo digo entre comillas, va al ministerio, eso sí lo cumplimos, el ministerio debe iniciar un proceso administrativo o un acto administrativo en donde notifique a esta persona que debe retirar todo lo que ha tenido, lo que tiene en el derecho, so pena de que se le proceda con la demolición, ¿sí? Y los gastos que incurra el ministerio en realizar esta demolición van a cargo de la persona que se le ha abierto ese acto administrativo. ¿En qué plazo? En un plazo de 15 días, menciona incluso la ley. Esto no lo está ejecutando actualmente el ministerio. Es una coordinación, esta coordinación estamos luchando, incluso está dentro del contrato de que se ejecute, pero hasta ahorita no hemos tenido más que 1 o 2 casos que son los de aquí del peaje 1, que son los negocios en donde ya nos han notificado, ya ven una segunda notificación. Es un proceso administrativo que no está en nuestras manos, como les dije desde un principio, nosotros no somos autoridad, estamos para hacer respetar, sí. Es muy diferente que el trato a un propietario de un predio, porque ellos tienen una propiedad y entonces el ministerio tiene que cargarse con ellos. Es muy diferente a que un ente extraño, diga tú, Ferretería Pepito quiera colocar una valla en la vía. Eso sí no se puede permitir. Eso sí, nosotros lo podemos sacar directamente porque tenemos una orden escrita por parte del ente rector, el cual me dice, me retira todas las vallas que están en la vía porque eso según la ley está prohibido. ¿Sí? Entonces, incluso menciona la ley que eso procede con un derrocamiento en el caso de que no haya el propietario hecho o realizado el acto, e incluso con la corrección de la fuerza pública. Esto de aquí está especificado en la ley, no voy a ahondar tanto en eso. Entonces, también existen unas infracciones y sanciones que están tipificadas en la ley, como lo menciona ahí, están contempladas en la ley del Sistema Nacional, en donde se utilizan ciertos criterios principalmente. La existencia de la intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia. ¿Qué quiere decir? ¿Fue intencional lo que hizo? O sea, yo a veces pongámonos un poco del otro lado. Nosotros tenemos que hacer velar eso. Pero póngase usted del otro lado y diga, no, pues que yo tengo que ingresar. ¿Cómo no voy a poder ingresar a mi predio? Sí, usted puede ingresar bajo un permiso del caso y con las seguridades del caso, porque nosotros somos encargados de velar por la seguridad vial de un corredor y no podemos permitir accesos generales porque la ley para el tipo de vía que es esta, que es una autopista, establece criterios específicos que dicen no puede tener acceso así a lo loco. Entonces eso lo regula el ministerio, ¿sí? Entonces ahí mencionan las infracciones leves, las infracciones graves y demás. Por ejemplo, graves. Colocar avisos y vallas publicitarias sin observar las normativas establecidas por el Ministerio Rector en el ámbito de sus competencias. ¿Sí? Entonces es una grave. ¿Sí? Ingeniero. ¿Qué realizar en las zonas de dominio público cruces aéreos o subterráneos? Oiga, es que tengo que atravesar una alcantarilla, un tubo por la vía porque voy a llevar el riego a la finca mía que queda allá al frente. Señor, usted tiene que hacer el permiso, no se puede hacer. ¿Sí? Eso hay bastante en las alcantarillas, ingeniero, esos tubos cruzados, no, cementados. Es que mire, sí, una cosa es que utilicen las alcantarillas para atravesar los tubos, ¿sí? No me están haciendo daño a la infraestructura.
La cuestión es cuando quieren cavar la vía, sea a un lado, sea... Incluso la ley menciona que no pueden instalarse sistemas de transmisión de agua a un costado de la vía. Tiene que estar alejado en una cierta distancia que lo establece la ley. Es por eso que cuando no sé qué compañero estaban instalando una tubería cerca de Corralito, se le dijo, aléjese un poco más de la infraestructura porque cualquier momento, ¿qué es lo que puede pasar? Se rompe el tubo y ¿a dónde va a parar eso? A nuestra vía, ¿sí? Y la estructura de pavimento, sea cual sea un pavimento flexible o un pavimento rígido, cuando hay efecto de agua, tiende a colapsar la estructura de pavimento, por lo tanto la va a dañar. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Cuidar eso, entonces no se puede permitir ese tipo de cosas. Sin embargo, si hay una alcantarilla en donde el señor de un lado pasa agua por el otro, está totalmente establecida, digamos que ya con el tiempo eso ya estuvo, listo. Pero si hoy, por decir hoy, viene Pepito Pérez que se compró la finca del frente y va a pasar un nuevo tubo por ahí, hay que notificarle, hay que decirle, señor, usted va a utilizar infraestructura del Estado para realizar un fin. Por lo tanto, debe pedir la autorización del caso. No podemos hacer nada, y se los digo así abiertamente, no podemos hacer nada con el tubo que ya estuvo antes de que nosotros entráramos a operar la vía, porque ya estaban ahí. Sin embargo, ahora es nuestra obligación no seguir con eso, ¿sí? Es muy importante eso, muy importante. Ya les indico por qué son las acciones que se pueden tener con eso. Cuestión muy importante. Los que instalan postes a lo largo de la vía, hay una normativa que dice que cables de la empresa eléctrica, que eso ya le ha de dar algún rato también el compañero Cuevas, les va a decir, los postes eléctricos no pueden estar anclados a menos de cierta distancia del lateral de la vía. Porque por un fin, por eso mismo están establecidas las normas para cada tipo de cosas, ¿sí? Cuando son instalaciones realizadas por CENEL, ellos saben a qué distancia poner los postes, que normalmente son 6 metros después del borde de la vía. Cuando son personas particulares, y ustedes las identifican porque no tienen ningún logotipo de CENEL, ¿sí? Ni tienen los carnes, a esas personas no se les puede permitir colocar esos postes si no tienen la autorización otorgada por CENEL o por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que es el ente rector de la ley. ¿Sí? Y ya para terminar, yo creo que están un poco cansados. ¿Qué es lo excepcional? ¿Qué es lo que se puede permitir en el derecho de vía? La ley también lo dice, aquí lo resumo un poco, queda prohibida la autorización o renovación de los elementos como estructuras de pórticos, vallas, rótulos, anuncios y demás aspectos que de índole comercial no permitidos que pudieran generar contaminación visual o ambiental, a excepción de aquellos de carácter informativo que se señala a continuación, ¿sí? Por lo tanto, está prohibido esto, ¿no? Pórticos, vallas, rótulos, anuncios y demás aspectos de índole comercial no permitidos. ¿Cuáles son los permitidos? Los carteles que indiquen lugares de interés cultural, turístico, poblaciones, urbanizaciones y centros importantes de atracción con acceso directo e inmediato desde la vía en la red vial estatal. ¿Sí? Los que se refieran a los carburantes disponibles, marca y precios de los mismos en las estaciones de servicio más próximas. ¿Sí? Los informativos de la obra del gobierno central, ¿sí? Y demás autorizados por la entidad competente previa revisión técnica legal. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen los que se puede y lo que no se puede. ¿Sí? Ahora bien, una vez
Creo que hasta... Uy, creo que me Ingeniero, estaba una pregunta. compartiendo. Sí, digamos. Por ejemplo, si hay una publicidad que indica a unos 2 kilómetros que más adelante, por ejemplo, está el Tomás, que es un centro de recreación. También esa señalética, en caso de que vayan a cortar, sí la pueden hacer, ¿verdad? Los centros, ahí dice, los carteles que indiquen lugares cultural, turísticos, poblaciones, urbanizaciones y centros importantes. Y de que Claro, pero desde la vida, sí, pero ahí tienes que tener en cuenta algo, y es algo que se conecta. Todas estas normativas están dispuestas, mejor dicho, cómo tienen que ser esos letreros, en qué medidas, en qué dimensiones y con qué materiales está en la norma de señalética. Entonces, no es que yo, como dice la ley, voy a poner un cartel que me diga, oiga, para acá la casita de Pepito recreacional. No, tiene que estar bajo la normativa vigente. Tú ves, yo te hago una pregunta, tú ves que hay la valla de nosotros, por ejemplo, la que anuncia el proyecto que está en Tillales. ¿Cómo tú la ves? ¿Es una valla con una estructura rígida o es muy débil? ¿Tú crees que crea peligro para la vialidad, crea una distracción o algo así a los usuarios de la vía? ¿La ves así o no? ¿Mm? ¿cuál ingeniero? ¿Cuál? Es que yo no estoy en Tillales. A ver, te digo, las que están en Tillales o la que está subiendo el puente el trébol de Bella India o ya, el trébol de Bella India o la que está al pie del inicio del libre aprovechamiento de la prefectura que tiene ahí por el Jobo. Esa es una informativa, está y no contamina. Nosotros no podemos permitir, claro, ahí me dice de interés cultural y turístico. Yo no le puedo poner una valla así con lucecitas de colores que me digan aquí, 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 reflectivos y luces de colores aquí, Tomás Aventura, entra. Eso no está permitido en la normativa. Tú no has visto ninguna, incluso con esto, Inge Cagua y Carlos, ya se nos viene la siguiente, capacitación para los chicos, es que ellos sepan cuáles son las condiciones o la normativa técnica que rigen para la señalética que debe existir en un corredor. No es como uno piensa que son las que están actualmente en el corredor, en donde, bueno, hay algunas que están ahí, no todas, pero tienen que cumplir con una normativa, no pueden estar, es cierto, pueden colocarse, pero deben cumplir con una norma. Ingeniero, ¿Alguna pregunta adicional? sí, ingeniero, una pregunta. Hay restaurantes cerca del corredor vial que ya tienen incluso antes de lo que se haya hecho el control. Y esos tienen sus letreros en los cuales hacen mención a su restaurante dentro del terreno, se parece donde están ellos. ¿Eso incluiría o no se debería hacer el retiro de esa valla publicitaria de igual forma? A ver, dame un ejemplo, que yo prácticamente me las sé todas. Las vallas que Tenemos existen. el del campestre, tenemos el de Mauricio, tenemos el de Pico Rico, no sé qué es uno de que vende pollos de 6. Esos 3 ejemplos creo que serían los más notorios en el corredor. Listo, campestre, me voy a ir al campestre. En el campestre hay uno que dice el campestre. Tú lo ves que vamos a ser tácitos. Lo que me dice a mí, lugares de interés cultural, turístico, producciones de centros importantes de atracción con acceso directo inmediato desde la vía a la red vial estatal. Yo lo que le estoy diciendo, aquí tengo un comedor, está dentro de una zona que podría ocasionar peligro a los usuarios de la vía.
En ese caso, desde mi punto de vista, no, porque está interno, no está Ya. visible la carretera y tampoco obstruye otra señalética del corredor. Exactamente, otra. ¿Tú crees que genera una contaminación visual o ambiental del carácter informativo? O sea, que son muy llamativos, que tú vas por el corredor y no puedes dejar de mirarlo. De igual forma, no, ingeniero, no considero de igual. La Ya. única creo que la del Se campestre remite, tiene una iluminación, pero una sí, iluminación baja. exactamente. Y se remite a que es un lugar de interés turístico que está de acceso inmediato. Eso quiere decir, aquí es. No es como otra valla que yo encuentro en el corredor que me diga a mí, visita restaurante Pepito a la entrada de Arenillas, y lo tengo eso aquí en el Guabo. Eso no es ahí, no es de acceso directo o inmediato a la red vial estatal. ¿A ¿Sí? cuántos kilómetros debería ser, ingeniero? Disculpe. Dice, como dice la ley, mire, ve, acceso directo e inmediato desde la vía real desde la red vial estatal. ¿Sí? Prácticamente ¿Qué quiere sería decir? enfrente del lugar. Exactamente, en el local. ¿Qué considero? Ahí digamos que hay unas consideraciones propias de estas cosas. Está dentro del ámbito del local, están, digamos, 50, 100 metros del local, correcto, pero si lo tengo a 1 kilómetro, el campestre restaurante, eso no está en acceso directo e inmediato desde la vía de la red vial estatal a ese lugar. Entonces no está dentro de las excepciones. ¿Sí? Hay que tener mucho criterio sobre esto. Esto de aquí es un estudiar y es una revisión constante. No vamos a ser peritos de la noche a la mañana en determinar qué valla puede ir, qué valla no puede ir. Lo que pasa es que tenemos que ir conversando, como ustedes mismos lo dicen. Si tenemos una duda, oiga, esa valla puede ir o no puede ir, consultémonos entre todos. Todos somos un equipo de trabajo, no podemos estar segregados, no podemos hacer algo que es muy importante, juicio de valor propio. No podemos tener un solo criterio. Hay varios criterios y tenemos que consensuar. Y siempre llegar en los buenos términos con los propietarios que quieran hacer algo de esto. Es muy clara la ley con respecto a esto. Acceso directo e inmediato. Acceso directo e inmediato. O sea, inmediatamente yo voy a llegar a ese sitio desde la red vial estatal. Inmediatamente, como ustedes lo catalogan. Yo le digo inmediato es que estoy a 100 metros o estoy a 50 metros. Si me digo inmediato a 1 kilómetro es bastante. Claro, es un criterio. a eso me refería ¿Sí? con la publicidad del Tomás, porque hay una publicidad que está a 3 kilómetros, indicando que a 3 kilómetros se encuentra el centro turístico. Para hacer eso, así, para ponerla ahí, claro, ustedes ya cuando salga este documento por parte del ministerio, igual se los va a hacer llegar a la parte de operación. Igual la ley ustedes la van a tener. Esto es prácticamente tomado de la ley. Ustedes pueden tener ya la ley a mano para que ustedes le expliquen a las personas, y esas son vallas que se las puede sacar porque tenemos una autorización. Siempre y cuando, como lo dice la ley, tengan acceso directo e inmediato desde la vía estatal de estos de aquí, ¿no? De lugares de interés cultural, turístico, poblaciones, urbanizaciones y centros importantes. Listo. ¿Por qué son importantes ese tipo de señales? Porque muchos de nosotros nos dicen, no, que te espera en la finca el Retiro, ¿no es cierto? ¿Y dónde queda la finca Retiro? Ah, no, de aquí más allá, y justamente en la entrada está el letrero. Ah, siempre nos guiamos, las personas siempre se guían por el letrero de la entrada, ¿no es cierto? Sí, no me equivoco, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere la ley para esto, pero siempre y cuando esas señaléticas cumplan con no ser contaminante visual a la vía, ¿sí? Por eso hay una normativa de señalética expedida para eso. Ingeniero, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, dígame.
Mi inquietud y mi pregunta era, verá, no sé si en el kilómetro 32 y 33 hay un margen derecho, hay una publicitaria ¿Ya? de Clemente, no sé si se ha dado cuenta, es grande. Entonces, como me explica, usted dice que siempre Ya, tiene que ver que no haya peligro, siempre claro. para la vía, pero yo me he dado cuenta que en esa publicitaria que es grande, yo la veo grande, de Clemente ¿Ya? Bravo, la que construyó, pavimentó las vías, yo veo Sí. que sí es peligrosa, no sé cómo sería ese perito ahí en La, ese lado. sí. ¿Qué es lo que pasa? Y eso también está dentro de las excepcionalidades que tiene la ley. Los informativos de la obra del gobierno, tanto central como autónomo descentralizado provincial como cantonal, pueden colocar ese tipo de anuncios. Ya eso está fuera de la ley. Es publicidad informativa. Lo que sí podemos es que al momento de estarla colocando ellos, recomendarles como una recomendación, ¿no? Como una recomendación, señores, por favor, un poco más separado, de que no llegue el haz el borde de esa pancarta o de esa valla informativa, no llegue al borde de la vía, porque va a generar o puede generar un accidente, ¿sí? Eso sí tenemos que estar vigilantes en el punto de recomendar a los que están instalando. Pero de ahí, como nosotros, como decirle, le voy a hacer una notificación por derecho de vía porque están instalando una valla informativa de obra del gobierno provincial, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque ellos están dentro de sus facultades que lo indican en el COTAP, que también es el Código Orgánico de Territorial y de Gobiernos Descentralizados. Lo menciona ahí. Gracias por la pregunta y para dejarla clara eso. Tenemos nuestra obligación, ¿cuál es? Cuidar a nuestros usuarios. Si esa valla, claro, no podemos permitir que la valla me vaya a ocupar medio carril pegado al bordillo. No, eso sí no se puede hacer. O sea, ingeniera, mi inquietud es por lo que es gran, inmensa. Entonces yo digo, o sea, claro que uno no, o sea, no previene que algo vaya a pasar, pero a veces uno así menos, digo, o sea, uno al momento de caerse, claro que puede ser para lado izquierdo, derecho o al contrario. Yo veo que es grande y es inmensa, o sea, también puede causar, es a la vía, o sea, a los usuarios, Claro. siempre pasando la vía. O sea, yo Cuando también digo, ocurran, claro, cuando ocurre este tipo de cosas, compañeros, y eso, como les dije antes, todos hacemos consulta. Entonces, lo lógico en ese caso es que usted lo reporte, en este caso el ingeniero Cagua, que está a cargo de la operación, lo transmita al área técnica o él realice una verificación y tranquilamente podemos enviar una carta al gobierno provincial diciéndole, en tal fecha se observó la colocación de tal pancarta, la cual a criterio de Consult representa un peligro a los usuarios del corredor, por lo cual recomendamos que esta sea reinstalada en un lugar seguro o reforzada, que puede ser que le falte algún refuerzo adicional a esa estructura que permita que sea más segura en el lugar donde está. Eso sí se lo puede hacer, compañeros, y es más, debemos hacerlo. Hagamos una cosa, tomémosle un registro fotográfico a esa pancarta y le hacemos el oficio de una vez. ¿Ya? Me Vale. envían esa fotografía al CAE, el CAE me saca un registro fotográfico y le sacamos el oficio. Sí. ¿Con cuál? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se cae esa valla y van a decir, mira, Consur dejó hacer instalar. Es que no, es que esa es de gobierno, ahí no puedo hacer nada. No, nosotros somos los encargados de la vía y tenemos que velar. Sí, ellos pueden poner sus vallas, pero tienen que ser en un lugar seguro, tanto para los usuarios como para las personas que transitan por ahí. Y claro, no podemos decirle no la pongan, pero sí podemos recomendar que hagan algo. Ya depende de ellos si lo hacen o no. En algún momento que Dios no quiera ocurra algo, nosotros tenemos nuestro respaldo. Se cayó.
Yo le informé a la prefectura que eso estaba peligroso y que podía ocasionar accidentes. Y ellos no contemplaron o no hicieron caso a la recomendación que yo les emití. ¿Ya? Ya, ingeniero, o sea, mi inquietud era, claro, por lo que también era sobre el perfecto de la provincia del Oro. Entonces, esa era mi Claro. inquietud, cómo seguirían los procedimientos, todo eso. Bueno, igualmente ya quedé Ujú. entendido sobre eso. Gracias, ingeniero, por todo. Ya, listo. Bueno, compañeros, ¿alguna otra pregunta? Yo, ingeniero, Ujú. sería bueno de que en algún momento a ustedes hagan una visita a los señores que se ponen locales en lo que es el derecho de vía, porque en lo que es el redondel de Santa Rosa se están poniendo bastante los concheros, los que venden pescado, los cangrejeros y ya después cada vez hay más y más, se ponen más locales y después yo pienso que va a ser un poquito más complicado Claro, sacarlos. ahí lo que lo que tenemos que ayudar, tenemos que ver con las entidades que están a cargo de esa parte. Acuérdate que esa parte está dentro de la zona urbana del Cantón Santa Rosa. Por lo tanto, cuando exista eso, ustedes, claro, hay que notificar, reportar al ministerio. O sea, de ley toca notificar. Notificamos a los señores, notificar al ministerio e informar las observaciones que se están dando en esos sectores al gobierno autónomo descentralizado municipal. Si se puede, esa misma cartita con copia a municipio, con copia a tenencia política, con copia a comisaría municipal diciéndole, señores, está ocurriendo esto y según la ley no puede existir eso. Recomendamos que tomen las acciones del caso previstas en la ley que está bajo su administración y jurisdicción. ¿Sí? Esas cositas también tenemos que irlas puliendo con Carlos. Muchas gracias por el criterio. Tenemos que trabajar. Acuérdense que esto, como le dice el ingeniero Carmona, esto es algo constante y tenemos que ir solucionando las cosas a medida que se nos presenten y también de la mejor manera, y es el deber ser que debemos tener para cualquier actividad que nosotros realizamos dentro del corredor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ingeniero, referente al retiro de las vallas, tengo entendido que en ese sentido habría que guardarlas las vallas para después devolverles a los propietarios, siempre y cuando cancelen todos los gastos que representó el traslado y el retiro de las vallas. En algunos casos no se hace esa actividad del retiro por el tamaño o la dimensión de la valla publicitaria. En ese caso, ¿cuál sería el procedimiento idóneo para poder hacer eso? Normalmente la cuadrilla de mantenimiento cuando ha ido a retirar vallas lo que hace es cortarla y la deja ahí. La deja ahí que el chatarrero, el dueño de la valla se la lleve o lo que sea, porque estamos bajo una autorización directa del ministerio que nos dice corte y retire esas vallas. Yo la estoy cortando y la dejo ahí. Punto. Ya listo. No nos da otra solución porque si no nos vamos a llenar de chatarra y de algo que es un proceso administrativo que eso tiene que llevar el emetor. No nos podemos inmiscuir en eso. ¿Sí? Ingeniero, listo. pero las vuelven a instalar los mismos dueños. Mira, aquí es cuestión de el que persevera. Si la ponen, no, se la vuelvo a cortar y se la vuelvo a cortar. Y a ver quién se cansa primero. Nosotros tenemos 40 años de paciencia. Ellos no sé cuánto. Sí, hay que comenzar a hacer otras cosas. Ingeniero, otra cuestión. Me ha pasado en varias ocasiones que cuando estaba haciendo un derecho de vía a una persona, se me han acercado usuarios preguntándome y solicitando que les ayude con información referente a que ellos tienen terrenos de línea central para la parte interna. Entonces el terreno de ellos estaría dentro del derecho de vía. Y ellos ese terreno ya tienen entendido y conocimiento de que no pueden hacer construcciones, pero aún así el municipio les sigue cobrando los predios y de igual forma tienen escrituras y tienen todo lo pertinente al terreno, pero está dentro del derecho de vía.
Entonces, y me preguntan que cómo pueden hacer para evitar hacer eso de hacer esos pagos, cómo pueden hacer eso, que esa es mi inquietud, o sea, qué información puedo darles, o a veces incluso me sucedió cerca aquí de la vía, que una señora había comprado el terreno y parte del terreno de ella estaba, prácticamente se le llevaba el 90% del terreno del derecho de vía, a ella le quedaba un terreno que será de unos 10 por 20 metros, que estaba en la parte interna. Y eso me pregunta que cómo se puede, cómo, en ese caso, cómo funciona el municipio y cómo caso funciona el MTOP. No sé si no tienen el Ya. conocimiento, no tiene el municipio el, el conocimiento de cuánto aplica el derecho de vía, porque a veces ellos les estipulan, porque son propietarios nuevos, que me dicen que no, Claro. el municipio viene y me midió 25 metros. Y eso ahí quisiera si me puede ayudar. Mira, en derecho se tiene, hay un criterio, una definición, las cosas se llama. ¿Sí? Dice que las cosas es todo lo que el hombre puede generar derecho. En este caso, un terreno es un derecho que tiene la persona de haber adquirido en algún momento. Ese derecho también lo tiene el Estado de poder decir no me puede construir ahí porque tengo un derecho de vía existente. ¿Sí? Sin embargo, también existe un principio fundamental en cualquier cosa, en cualquier parte, que está dentro, está contemplada en muchos compendios, tanto jurídicos, técnicos y demás, que se llama la costumbre. ¿Sí? La costumbre de nosotros es pedir. Y ese es el primer principio que se debe tener en cuenta. Uno tiene que motivar al ente rector lo que uno tiene derecho. Yo tengo derecho sobre mi terreno, usted también tiene derecho sobre el derecho de vía. Entonces, la ley mismo lo menciona, que no es que te dice a ti la ley, no se puede construir tácitamente. Te dicen, no se puede construir, salvo autorización del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento, digamos que administrativo de esos casos? Señora, acérquese al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, solicítele autorización para realizar la actividad que usted menciona con respecto a lo que les mostré hace un momento, que ya le vamos a hacer llegar también con los compañeros de operación, ¿sí? Acérquese con su motivación, su título de propiedad, su esto, y dígale al ministerio, quiero hacer una casita que la voy a hacer a la parte última, va a quedar distanciada a tantos metros de la esta, que sí que ni sé cuánto o esto. El ministerio le puede decir sí o no, nosotros no, es el ministerio. ¿Sí? De que se dé la negativa por parte del ministerio, la persona por derecho, ¿sí? Le puede solicitar al Estado la indemnización de su predio, porque no lo puede utilizar por el derecho que también tienen ellos. Eso es un proceso administrativo que se puede tornar incluso de carácter legal ante el ministerio, porque es lógico y lo entiendo. Me pongo en el zapato de cualquiera y creo que todos vamos a actuar así. Yo me compro algo pensando a futuro que me voy a comprar mi casa. Y en un momento era el derecho de vía de 25 metros y ahora es de 50. Por decirlo así, que hay bastantes casos que le han de haber dicho en el transcurso de su trabajo. Pero ya ahora es 50 y me quedaron solamente 6 metros atrás. Cabe recalcar, y les insisto, la ley es clara. No se puede construir nada ni plantar nada salvo autorización del ministerio. Por lo tanto, compañera, a partir de ahora que le lleguen a decir, pídale autorización al ministerio para que le autorice eso. Ah, pero es que no me van a autorizar. Es que si no le autorizan, usted ya tiene un antecedente en que no me están autorizando a hacer uso de mi derecho a utilizar como yo convenga mi propiedad. Por lo tanto, dentro de la ley, artículo 323 de la Constitución de la República, el Estado por interés social también tiene que proteger. Exprópienme e indemnícenme. Así de fácil, compañero. Ese es lo que deberían hacer esas personas. Sin embargo,
por desconocimiento, por falta de tiempo, muchas veces por falta de recursos, no se lo hace, y quedan en el aire ese tipo de cosas. Ya, listo, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Estamos listos, peritos en derecho de vía. Otra consulta, aprovechando que hay varias dudas en lo que es de derecho de vía, que aquí se presentan un sinnúmero de casos. En Bien. este momento tenemos en el retiro, en el ingreso, una publicidad política en un domicilio, o sea, en la parte superior de un domicilio. ¿Cómo se procede en ese caso al retiro? La persona está en su domicilio, tenemos conocimiento de que nosotros no podemos acceder a un domicilio sin el permiso del propietario. Y está dentro, pero aún así estaría dentro del derecho de vía. En esos casos, ¿cuál sería el procedimiento a realizar? El procedimiento administrativo del caso hay que notificar, como la persona no le va a decir a usted nada, el hecho ahí es un caso muy particular. Nosotros no podemos entrar en una propiedad privada, peor si tiene una cerca, tiene algo, esto. Si vemos haciendo algo, nosotros lo que hacemos es acercarnos y decirle, oiga, no puedo hacer, pero si lo hace, lo notificamos. Eso se notifica al ministerio y el ministerio tendrá que tomar las cartas en el asunto bajo los actos administrativos que menciona la ley. Pero de ahí ponernos a nosotros a decirle a la dueña de casa, oiga, sáqueme eso de aquí, le voy, me cruzo la pared y le jalo, no puedo. Estoy entrando en una propiedad privada y realmente se nos escapa de las manos en esos momentos. Cuando están colocando esas propagandas en los postes o en vallas dentro de lo que pertenece a la vía en sí, dentro de la infraestructura vial, ahí sí lo podemos hacer. Por ahí en ese caso no se puede, compañero. No se puede, así de fácil y sencillo, no se puede, porque estaríamos yendo en contra de los derechos de esa persona, los derechos de propiedad que tiene. ¿Sí? Ya. No lo Y podemos hacer. en el caso, por ejemplo, el día de ayer hice reporte referente a un árbol que está cerca del corredor vial que está seco. Tengo entendido que sí se puede, los propietarios de los terrenos colindantes al corredor vial sí pueden realizar la colocación de cercos provisionales de fácil retiro. En este caso, el árbol que está seco está cerca del corredor vial que puede en cualquier momento caer y tapar completamente un carril. Está dentro de este cercado, este de aquí es en una finca y nos dificulta el acceso. Eso yo estaba gestionando el día de ayer a ver qué procedimiento se puede tomar con esto y me indicaron que deberíamos solicitarle permiso del ingreso al propietario, pero sería un poquito complicado porque es una finca privada que incluso la puerta es una puerta eléctrica, un portón eléctrico y el domicilio está bien adentro, no se lo ve desde el carretero. Ya, ¿en qué punto es eso, compañero? Por el kilómetro 59 en el margen derecho. El día de ayer lo reporté, no sé si es que tengo, déjame un segundo, el kilómetro exacto para poder solicitarle. Por el campestre, un poco más acá. 59, compañero, exactamente. Exacto, 59, gracias, compañero. Listo, cuando ocurran ese tipo de cosas, acuérdense que nosotros tenemos que darle mantenimiento a la vía, tal como le dan las micros a los árboles que están, a los arbolitos de leucaena que están en la mitad del corredor, en ese tramo del 54 al 60, al 50. Entonces ellos le dan mantenimiento. Ese es un árbol que entró a la vía, entonces hay que hablar con el propietario y decirle, mire, que ese mantenimiento nosotros estamos obligados a hacer porque es parte de nuestro contrato, nosotros hacemos el mantenimiento, pero el árbol nace de su propiedad. Entonces, es hablar con el propietario para realizar una labor en conjunto. Eso se debe realizar. Eso está dentro de nuestras competencias también. Entonces, ahí cuando ocurran este tipo de cosas, compañeros,
Acuérdense que ustedes tienen a su coordinador de operaciones y también la empresa cuenta con un coordinador predial y social que soy yo, el que está a cargo. Prácticamente me conozco casi todos los propietarios de los predios que están a lo largo del corredor vial, los más grandecitos o representativos, y podemos llegar a conversar tranquilamente con cualquiera. El hecho es de coordinar ese tipo de labores y, por supuesto, es muy importante lo que usted está haciendo. Hay que prevenir antes que pase, así como puede ser, como le digo, lo que mencionaron antes, compañeros, que esta valla esté muy peligrosa y puede estar un árbol muy peligroso y ocasionar problemas. Todos esos tipos de cosas que tenemos que velarlas y decirle, claro, que en una primera instancia vamos a llegar a donde el propietario les va a decir, oiga, tiene que cortar la rama de ese árbol porque puede ocasionar un problema a la vía. Si él ya no lo quiere hacer, pedir permiso para poder realizarlo nosotros. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, tengo una consulta. En el sector de las casitas hay un derecho de vía, de una valla publicitaria ya colocada, ¿no?, recientemente. Ese derecho de vía, ¿sí perjudicaría mismo a lo que es derecho de vía o igual se lo notificaría? Claro, esa valla yo la vi que está colocada para un lado, no está colocada, o sea, desde que inició a construirse eso tenía que haberse detenido. Y ahorita está prácticamente todo. Aquí lo que le falta es colocar la lona. No sé qué pasó en eso de ahí. Es muy importante, compañeros, si ustedes no pueden, o sea, es verdad, no se puede a veces porque las personas reaccionan mal. Hay que buscar en ese tipo de cosas, ahí sí, muy preciso, en ese tipo de cosas, ayuda de las autoridades competentes, porque eso está prohibido por la ley, está prohibido. Si viene un supervisor, claro que nosotros tenemos la notificación del derecho de vía, pero también tenemos que hacer en esos casos puntuales que son vallas publicitarias que están totalmente prohibidas, salvo que tenga autorización del ministerio. Por lo que sé que lo han notificado, sé que no tiene autorización, por lo tanto no se debería tener esa valla ahí. Le soy sincero, normalmente salgo muy tarde aquí de la oficina, no me he dado cuenta. Al salir de venida hoy me di cuenta. Yo ya hablé con la presidenta de ese sitio, Las Casitas. Me voy a acercar el día de mañana, un ratito en la mañana, para hablar con ella, a ver qué ha pasado, cómo así utilizaron el dueño de ese predio, eso de ahí, o algo de así, para ver en qué forma se regula eso, porque eso no puede estar ahí. Eso está prohibido. Sí, porque incluso sí se llegó a ese punto, se detuvo, las personas se fueron, pero otra vez volvieron incluso al punto. Claro, ahí o sea, lo que nos toca en las vallas es actuar al cansancio. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí sí tuvimos una desventaja, que por ser la estructura demasiado grande no podemos coger y cortarla así nomás, porque eso podemos ocasionar un accidente. No tenemos las herramientas ni la maquinaria para poder realizar el retiro de eso, pero hay que estar vigilante que si llegan a colocar la otra parte de la valla, no dejarlos poner, porque falta una parte. Ingeniero, eso se les dijo a los señores el día, a ver si mal no estoy, fue entre el domingo o sábado que la estaban instalando y nosotros estábamos limpiando lo que son balizas tubulares. Y con el compañero de Móvil 22 nos acercamos y les dijimos, pero salieron más bravos que qué hay por ahí. Ya, sí, eso es a lo que nos arriesgamos también, compañeros. Por eso no confrontaciones directamente. Esto no se puede, es la ley, discúlpenme. Voy a tomar las fotografías del caso y se notifica al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Normalmente este tipo de vallas, cuando se las instala, las terminan de instalar, instalan los nombres. Y es más, dentro del proceso administrativo, la entidad o la empresa que propició la instalación de esta valla va a ser notificada. Esto de aquí sí es, y hay que
poner precedente, voy a conjuntamente con el ingeniero Cagua ya hacerme cargo de las notificaciones de caso a las autoridades correspondientes, porque sí tiene que haber una sanción, porque si no nos van a llenar de vallas todos el corredor, y de ese tipo, porque ya saben que las pequeñas se las tumbamos. Entonces esas grandes no las podemos tumbar así de fácil. Si no estoy mal, en alguna parte leí que eso tiene multa. Sí, tiene una multa, es una multa grave, son, si me permites, ya te digo exactamente. Es una infracción grave, serán sancionadas con 2 a 4 salarios básicos unificados del trabajo en general, sin perjuicio de solucionar a sus costos los daños causados quienes incurran en los siguientes actos de derecho de vía: colocar avisos o vallas publicitarias sin observar la normativa establecida por el Ministerio Rector en el ámbito de sus competencias. Sí, está tipificada como infracción grave de 2 a 4 salarios básicos. Eso hay que hacerlo, hay que comunicarlo, hay que hablarlo. Es que lo que pasa es que incluso esas vallas publicitarias, para que como también interviene algo el COTAG, o sea, los derechos, deberes que tiene el gobierno autónomo descentralizado del Guavo, también entra ahí ellos. Es posible que le hayan dado hasta permiso a ellos, hayan tenido que sacar un permiso de suelo o algo así, porque si no también va una multa por parte del municipio. Entonces hay que buscar, y eso sí te invito ya para sentarnos de aquí a mañana, ya sacar un comunicado directamente a ellos e indicarles que existe ese tipo de vallas. Y creo que ya colocaron el anuncio de un lado, no vi de quién es, pero hay que también hacer llegar la carta a los dueños de esa valla, indicándole la notificación, haciéndole llegar la notificación, porque ellos están ahí como entidad, la que se le está publicitando. Entonces a ellos también hay que hacerles llegar la notificación. Con eso a ver si que los asustamos un poco y retiran esas vallas de ahí. Ingeniero, también otra pregunta, mira, en el sector del redondel de Villaltos, han cogido unas personas que han sacado incluso los yaces de concreto y han puesto lo que es material de relleno. Mis compañeros también hicieron el derecho de vía, pero a la vez esa persona se puso grosera, no les quiso dar información del dueño de esa propiedad. Igual se cerró todo, pero igual vaya a ver la redundancia de que vayan a abrir otra vez y vayan a estar tirando material. ¿Cómo se procede ahí? O sea, se le vuelve a hacer el derecho de vía y con quién, o sea, ¿cómo vamos a proceder si se llamará a una policía, alguien para que no sigan haciendo esos trabajos? Eso quedó claro. Creo que incluso está dentro de, corrígeme Carlos Cagua, si es que eso está dentro de, cuando nosotros tenemos una agresión hacia nosotros, eso está tipificado incluso en el Código Integral, en el Código Orgánico Integral Penal. Si no me equivoco, es el artículo 224 de la ley. 234, 124. Perdón un ratito. Bueno, ya te lo voy a buscar bien. Igual hay que hacer, cuando nosotros estemos notificando un derecho de vía y la persona no nos quiere dar datos, claro que insistamos hasta que nos los dé. Si no nos los quiere dar y ya se portan groseros, simplemente, aparte, porque primero, antes que cualquier cosa, está su integridad, compañeros. Si esa persona atenta con su integridad no solamente quiere decir que le propine un golpe, que le arroje un objeto, que le haga cualquier cosa. Su integridad es tanto física como mental. Eso quiere decir que si hay insultos de por medio, ustedes están en todo el derecho de llamar en ese momento, por favor, compañeros del CAE, hacer llamar a la Policía Nacional, porque los señores están atentando contra mi integridad. Entonces, tiene que llegar la policía. Se llama al 911 y tiene que llegar a la policía. ¿Sí?
en ese tipo de cosas. Ingeniero, muchas de esas veces nosotros nos ha pasado en lo que son en el estacionamiento del viaje, tanto sentido norte y sur, que los trailers se estacionan donde está prohibido. Pero muchas de las veces nosotros llegamos, hemos recibido insultos. En otra ocasión hubo que a un guardia le sacaron hasta un machete, ingeniero. Y nosotros hemos solicitado apoyo de la Policía Nacional, y nunca hace presencia. Muchachos, hay que evitar al máximo las confrontaciones, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es notificar e informar. En el momento que el usuario o el propietario o el camionero se niegue y se ponga reticente, tranquilo, no se preocupe. Ustedes tienen en su formato de notificación de derecho de vía, lo que hacen es usuario no firma, usuario no da información, no da datos. Ya si la persona intenta agredirlos, lo que hay que hacer es comunicar para que se acerque la policía y retirarse, ¿sí? Nosotros no estamos para entrar en conflicto con nadie, porque de un conflicto se pueden derivar situaciones legales y penales que no amerita, ¿ya? Dejamos el registro fotográfico. Si podemos disimuladamente tomar una fotografía de la placa del vehículo, se la tomamos, porque ya sabemos que con eso sacamos el nombre del propietario, etcétera. Pero nunca entren en conflicto, porque eso no conviene para nada, ¿ya? Es que, ingeniero, la mayoría de veces no andan los propietarios en los vehículos, andan solo choferes. No importa, pero si después de que hay una denuncia, por decir algo, si se presenta una agresión, uno denuncia al dueño del vehículo, al que aparece ahí. Ya, el propietario tendrá que decir quién está manejando el vehículo, ¿sí? Ya, porque no se cree que un propietario no sepa quién tiene su vehículo. Pero hay que denunciar a alguien. Tratemos en lo posible, por favor, de no tener choques. Simplemente, compañero, amigo, colabóreme, mire, este es un sitio de parque no prohibido. No, señor, que yo no se preocupe. Disimuladamente le notifica al CAE que por favor le colabore con la CT, tomar los registros fotográficos, por si hay forma de lograr que le pongan el citatorio. De resto, pues entrar a conflictuar no podemos hacerlo. Ya se notifica y sale. Lo mismo para los derechos de vía. Le notificamos, si la persona no quiere firmar, no quiere nada, simplemente tomamos un testigo, buscamos un testigo y hacemos la notificación mediante testigos. Y en las observaciones indicamos que la persona no se presta ni entrega ninguna información. Ya de ahí para arriba, pues ya lo que nos compete a nosotros en la coordinación es efectuar el debido oficio al ministerio indicando todas esas novedades. Así mismo. Ingeniero, algo más. En lo que es plantaciones de banano en el sector de aquí, de la zona norte, se hace el derecho de vía, pero a la vez se detienen los trabajos, se hace que se ingresen esas plantaciones que no se han implantado, pero hay unas que están implantadas, pero la persona no quiere hacer el retiro de esa. ¿Se le puede ayudar, o sea, se puede prestar ayuda a lo que es de la micro para proceder a hacer el retiro? A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? Les voy a ser muy claros y directos. Todos los predios que ustedes ven que hayan sido ocupados por la construcción de la vía, esos predios están en un proceso de expropiación, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿qué pasa? El proceso de expropiación está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, nosotros debemos seguir haciendo nuestro trabajo. El señor no puede sembrar ahí, no puede dejarlo notificado, eso reportarlo. El día que ya llegue a Consur la resolución de expropiación completamente ya legalizada y se haya cancelado esos valores, esas plantas salen. Ahí sí entran las micros y tumbamos todo. Ahí no hay que espérate que esto, que el otro, que nada, no podemos esperar más. Hubo un tema, así ocurrió en el sector de
del 10 al 12, si me corriges, Carlos, ¿no? Fue del 10 al 12 que ya estaba expropiado eso, ya estaba cancelado y aún así vendieron esas fincas, vino un nuevo dueño y plantó todo eso de ahí. Como teníamos ya la expropiación efectiva, o sea, estaba registrada y estaba en proceso de pago, procedimos con las micros a tumbar todo eso. Sin embargo, cuando ocurren esas cosas, normalmente lo que hago es cuando me comunican, voy y converso con los propietarios y les digo que no pueden. Sin embargo, ya es un proceso más personal con ellos porque estamos en este proceso de expropiación y no queremos tener un mal trato con ellos. Sin embargo, si ustedes llegan, señores, no pueden y se paran, a buena hora. Infórmenos igual que cuando me ha informado muchas veces Carlos, justamente que está recorriendo, me dice, ingeniero, pasa esto en tal lado. Ya voy a hablar con el dueño. Hablo con el dueño y para, en la mayoría de los casos. En otros casos, no. Sin embargo, llevemos eso con este tipo de trato, siempre aplicando su trabajo. Si usted ve algo, bajarse, decirle, oiga, no puede sembrar. No me diga nada. Igual yo le dejo la notificación, tenga, listo, no me quiere firmar, listo, no me firma. Igual evidencia fotográfica y usted está realizando su trabajo. Ya esas cosas, nosotros ya nos encargamos de notificar al ministerio y de efectuar las cosas del caso. Pero, de manera general, les repito, si podemos evitar que sigan sembrando, se evita. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Listo. Entonces, para terminar, compendios o materiales de consulta para todo lo que involucra derecho de vías actualmente es la Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial y Transporte Terrestre y su reglamento, el Acuerdo 040, el Acuerdo 007 del 2019, en donde establecen los derechos de vía tanto del proyecto Río 7 Huaquillas como del proyecto Paso Lateral Camilo Ponce Enrique, que prácticamente estos dos acuerdos cubren el 100% de nuestro corredor concesionado. ¿Sí? Algo que me olvidaba es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo aplico un derecho de vía en un redondel? Llámeselo Tillales. ¿Cuál es el derecho de vía y desde dónde lo mido? Se lo mide del eje central. ¿Y cuál es el eje central en un redondel? Siempre es en el pleno centro del redondel. Se lo ve. En pleno centro de redondel. Muy bien, está dentro del centro de redondel. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando los radios que tenemos en estos redondeles nuestros están alrededor de los 30 metros, si no me equivoco. Eso quiere decir que si yo meto desde el centro de redondel de Tillales, los 30 metros me van a dar hasta el borde interno de Tillales. Y de ahí 20 metros más, tengo 3 carriles, 3 por 3, 9, 12, 16, voy a tener 40. Eso quiere decir que fuera de la guardavía, fuera de la guardavía voy a tener como unos 6 o 10 metros más y este es el derecho de vía, no tengo más. Ahí no se aplica eso de ahí, se aplica del centro del carril del carril del redondel, ¿sí? 25 metros a cada lado, ¿sí? Porque si lo mido desde el centro, prácticamente le dejo en libertad a los dueños de esos predios en que me construyan muy cerca de los guardavías que existen ahí, ¿sí? ¿Sí me entendieron esa parte? Disculpe, Víctor, la pregunta ahí, porque yo también tengo dudas. Yo lo haría por lógica si voy sobre un enlace, sobre el eje del enlace. Si voy por una rampa, sobre el eje de la rampa. Y si voy por carril, sobre el eje de carril. Eso sería para mí. Claro, pero el eje de la vía pasa por el punto central donde comienza donde se mide la circunferencia.
donde se mide el radio de la circunferencia. Ese es el eje de la vía en el caso de distribuidores. No es la rampa, no es la calle que está dando vueltas en el redondel. Ese es el eje de ese lazo. Por eso es que le digo, en el caso, por ejemplo, le hago el ejemplo. Otro ejemplo más parecido, pero un poco más didacta. Los nexos que hay, por ejemplo, voy desde el Guabo hacia Machala, llego al Trébol de Bella India, ¿no es cierto? Y ahí hay un desvío hacia Machala. Ese es un acceso. ¿Cómo mido el derecho de vía de ese acceso? ¿Mm? ¿Cuál es el derecho y desde dónde lo mido? Se lo podría medir desde el acceso mismo. Desde el acceso. Digamos que yo estoy en medio del acceso y en medio hay dos predios, uno por un lado, otro por el otro lado. ¿Sí? ¿Cuál y desde dónde es el derecho de vía de esos accesos? Que son parte del distribuidor, pero del corredor incluso. Pero bueno, son como accesos. ¿Cuál es el derecho de vía ahí? No, Víctor, ilústrenos ahí. ¿Ya? Entonces ahí se aplica lo que dice la ley, ¿sí? Muy, muy pendiente de eso. La ley me dice, el derecho de vía es la medida desde el eje hacia cada uno de los lados, ¿sí? Entonces, eso cuando está tipificado con algún instrumento, ¿sí? Si a mí el acuerdo 040 del artículo 7 Guaquillas me decía el eje y sus accesos son de 50 metros, eso quiere decir que todo es 50 metros medido desde el centro de la vía, ¿sí? Pero en el caso de accesos, en una sola dirección, ahí aplica lo de la ley, 25 metros, ¿sí? Eso quiere decir... Perdón, discúlpeme ahí, por decir algo. En el enlace que viene de pasaje hacia el Guau. Ese enlace. Ya. ¿Ya? Ahí mido desde el eje de la vía, desde el eje de ese enlace, 25 a cada lado. O 50. Exactamente. 25. Porque no está sobre el eje del corredor. Es un acceso al corredor. Es una vía simplemente. Ya. En el caso de las rampas. En el caso de las rampas. Ahí también mido 25. También 25 metros. Lo que me dice a mí el acuerdo es mi medición del derecho de vía es solamente por del jersey para cada lado. ¿Verdad? Ya, bien. ¿Sí? Ahora sí me quedó claro. Me aplica igual para redondear de Pillales. ¿Qué hago? Yo tengo que poner una línea imaginaria del eje de la vía que viene en este caso del paso lateral del Guabo, ¿sí? O sea que me paro en el lado que está construido, ¿sí? El que no está construido, donde están las piedras y las piedras ahí. Me paro ahí y veo el eje el eje de las Pillales Corralitos. El eje que están los jerseys, ¿sí? De ese eje, 50 para acá, 50 para acá. Ingeniero, ¿y cómo hago para la rampa que está acá? Porque si yo mido desde el centro de ese redondel, que pueda pasar por ahí el eje, ¿no es cierto? Hacia un lado y hacia el otro, después de la guardería me van a quedar como unos 10 metros, no me quedan mal. Y es peligroso dejar una casa construida a 10 metros de esa guardavía, ¿no es cierto? Entonces ahí aplica que yo mido desde la calle que pasa ahí 25 metros. Y ese es el derecho de vía en el caso de ese redondel, para esos lados, donde no tengo lugar fijo de tomar
la distancia que indica mi acuerdo ministerial. ¿Sí? Listo, gracias, buen dato. Ese es un buen dato. Ingeniero, disculpe, del ingreso a Iberia para lo que es el ingreso de del redondel de Tillales, porque se ha visto que es medio curviado en esa circunstancia. Ahí se lo cogería siempre del centro o sea, donde está dividido tanto derecho como izquierdo. Como esto se volvió un poquito interesante, le voy a mostrar cómo es la cosa. Déjenme ponerle un mapa de Tillales. ¿Ya? Es que hay algunos accesos, ¿no? Claro, exactamente. A ver. Espérenme un ratito. A ver, les voy a proceder a compartir la pantalla. Ahora atiendan muy bien esta parte para que quede muy claro. ¿Ya? Este es el redondel de Tillales. Si todos están viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero, sí estamos observando. Ya, listo. Entonces, si nos paramos, el norte está hacia acá. Ya. ¿No? De diente está. Este no me sirve mucho. Déjenme poner otra mejor. ¿Dónde hay una manera de decir? No tengo acceso a Espérate, ya sé dónde. Ya sé dónde. Ahí sí. A ver. A ver, ahora sí. Todos están viendo aquí, ¿no? Sí, ahí se visualiza. Ahí se lo vemos bien, ¿no? Por favor, sigan el cursor mío. Sí, déjame ver si puedo dibujar. Listo, me progreso. Listo.
Entonces, yo por acá viene el eje de el paso lateral del guagua, ¿no? Este es mi eje de 50 metros, ¿sí? Y mi eje de 50 metros viene por aquí y llega acá. ¿Sí? Perdón que vamos a dibujarlo un poco mejor. Mi eje de 50 viene así. ¿Sí? Listo. ¿Se están viendo? Sí, ingeniero. Sí, sí, sí. Ya. Sí, ingeniero. Este es mi eje de 50. Entonces yo de aquí para acá, 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 de aquí para acá. A los dos sentidos mido mis 50 metros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El redondel de Tillales, ¿sí? Tiene un diámetro de 30 metros, ¿sí? Hasta desde aquí hasta aquí. ¿Ya? 30 metros. Las calzadas son 3 carriles, de 4 son 12. Son 12. Digamos que de aquí hasta aquí, yo tengo ¿cuánto? Aproximadamente 12 metros. ¿Sí? ¿Cuánto me tiene aquí en total? 42. ¿No es cierto? ¿Cuántos metros yo podría dejar que como derecho de vía? ¿Cuánto me queda aquí? ¿Me quedaría? 8 metros. 8 metros. ¿Ustedes creen que es seguro que esté ahí una vivienda a 8 metros de prácticamente de la guardavía que está ahí puesta? ¿Mm? Sería ¿Es muy seguro riesgoso, o no es ingeniero. seguro? Sería muy riesgoso. Exactamente. Sí, exactamente. Por eso, por esa razón, ¿sí? En el caso, por esa razón, perdón, ya se me fue. Por esa razón, en el caso de redondeles, ¿yo qué voy a hacer? Voy a medir desde aquí hacia cada uno de los bordes, ¿sí? ¿Cuánto? 25 metros. En esos lugares en donde no puedo o no tengo la facilidad de medir los 50 metros del eje, ¿eso qué me va a ayudar a mí? A que yo voy a tener desde el centro de esta calzada, ¿sí? Desde el centro de esa calzada que voy a tener 6 metros y voy a tener, haciéndolo así, dibujándolo como le dibujé en antes, voy a tener desde aquí hasta el borde, voy a tener 6 metros, ¿sí? Y de ahí en adelante, 19 más. y de aquí en adelante voy a tener 19 más, ¿sí? Esto ya es seguro. Esto de aquí no es seguro, ¿sí? Es por eso que cuando son este tipo de distribuidores y su eje está acá, ¿sí? ¿No es cierto? No tengo una visión clara de cómo medir el derecho de vía. En ese momento yo me apego a la ley en donde dice que el derecho de vía mínimo va a ser de 25 metros más 5. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Comprendido? Entendido, Sí, ingeniero. ingeniero. Carlos, ahí se quedó más claro. Completamente.
Entonces, es por eso que se hace eso en ese tipo de obras. ¿Sí? Con respecto a Bella India, para de una vez quede claro eso también de Bella India. Bella India, no, Bella India, acá está. Bella India. ¿Sí lo ven? Partir. ¿Ven Bella India? ¿Se ve la fotografía? Sí, se ve bien. afirmativo. Listo. ¿Aquí qué tengo? ¿Cuál es mi eje de 50 metros? Este de, perdón, este de aquí. ¿No es cierto? Ese es mi eje de 50 metros. ¿Sí? De ahí para allá. Esto de aquí, todo esto está... Perdón. Toda esta parte de aquí toda esa parte de ahí está expropiada, ¿sí? O sea que esto le pertenece al Estado, ¿sí? Toda esa parte de ahí le pertenece al Estado, ¿sí? Eso quiere decir, y claro, desde aquí, desde este punto del centro de la vía hasta por acá, tengo más de 200 metros. ¿Cómo hago para establecer el derecho de vía si viene una persona y digamos que comienza a construir aquí? Tiene el terreno. ¿Cuál es el derecho de vía de esa persona? ¿Desde dónde lo mido? 25 metros a partir del eje del enlace. Exactamente. Entonces, desde aquí mido. Perdón. Desde aquí mido 25 metros. Ese es el derecho de vía de todos estos lazos. Desde aquí, 25 metros. Así mismo desde acá, así mismo desde acá. ¿Ya? Esos son los accesos que van a Pasaje y el otro que viene de Machala Santa Rosa, ¿verdad? Claro, sí, de Machala Santa Rosa. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué les hago visualizar esto? ¿Por qué? Porque llega un punto, por ejemplo, si lo ven aquí en la pantalla, de aquí hasta acá hay 50 metros, más o menos. ¿Ya? Digámoslo así, así, supongamos. Pero me están construyendo una casita aquí. ¿Lo debo reportar o no lo debo reportar? Sí. Claro, ingeniero. Ingeniero, porque está muy cerca de la vía. Claro, exactamente, y está en un nexo del distribuidor. ¿Sí? Sí, entonces... Ahí también, ingeniero, también ahí en la parte del redondel, en la zona que está expropiada, ahí también se están poniendo a vender guineo. Por acá hay un señor que está con el guineo, ¿sí? Acá donde estoy marcando. Sí, ese es Machala Santa Rosa. Este es el lazo Machala Santa Rosa. ¿Sí? Entonces, este señor está ahí dentro de un área expropiada que fue entregada a Consur para la construcción de esto. ¿Sí? Entonces, eso es como, esto es parte, todo lo que está dentro de rojo es parte de Consur. Está a cargo nuestro, nos entregaron en un momento. ¿Sí? Acá está fuera del corredor, en esta parte de acá. ¿Sí? Este está fuera del corredor. ¿Sí? No nos corresponde. ¿Sí? Sin embargo, sí debemos vigilar que estas partes de aquí, pese a que no está dentro de nuestro corredor vial, que está por acá arriba,
¿sí? Debemos vigilar que nadie se asiente aquí. Si se acuerdan que aquí se asentó una que había hasta allá con zinc, carpa, todo, tenían ahí hasta sembrado, maíz ya tenían. ¿Sí se recuerdan? En esta parte de Eso aquí. es dentro del redondel, ¿verdad? Exactamente, eso es Es dentro que hay, del es que intercambiador. ahí todavía sigue un señor que vende guineos y hacen rumos grandotes de Claro. guineo ya podrido. Claro, eso ya hay que notificar al ministerio y decirle, mire, está ocurriendo esto. Ujú. Sí. Listo. Bueno, compañeros.